En esta conversación tenemos a tres invitados, no solo muy distinguidos, sino quizá los mayores protagonistas para hablar del impacto y de lo que significa esta nueva ley de regalías para los territorios del país, pero también para la reactivación económica que tanto anhelamos. Tenemos con nosotros a Luis Alberto Rodríguez, el director del Departamento Nacional de Planeación. Tenemos a Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República, y a Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Como todos saben, el pasado mes de septiembre el presidente Iván Duque sancionó una nueva ley con la cual se busca mejorar el sistema de regalías, es decir, buscar un equilibrio entre los incentivos que tienen las regiones y los municipios productores y repartir de una manera equilibrada, democrática e inclusiva las regalías en todo el país. Producto de este debate, de esta deliberación que durante los últimos años estaba generando un malestar en los municipios y departamentos productores, sale esta nueva ley, una nueva ley que mejora la asignación de los recursos y la ejecución de los proyectos, por un lado, porque incrementa a las regiones productoras que pasan más o menos de un 11.2% al 25%, y en los departamentos y en los municipios las asignaciones pues también aumentan de un 10.7% a un 15%. Importante también entender que para el 2021 todos los municipios y departamentos podrán ejecutar los saldos que quedan disponibles de los proyectos, y en eso para poder generar, digamos, inversiones en vías terciarios, en electrificación rural, en reactivación del sector agropecuario, en conectividad, en transformación digital, en fin, realmente hay unos saldos muy importantes disponibles que los municipios y los departamentos podrán hacer inversiones para dinamizar la economía y que permiten esta nueva ley. En ese sentido, también creo que es importante destacar que por primera vez habrá como beneficiarios directas de esta ley de regalías estarán los pueblos indígenas, poblaciones vulnerables como las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y en ese sentido pues van a duplicar los recursos de regalías y también, digamos, no solo en los departamentos, sino también se les va a incrementar en los municipios donde están. Por otro lado, también, digamos, la paz tendrá un impulso con esta nueva ley, a la paz con legalidad en la consigna del actual gobierno. En fin, yo creo que lo importante de esta conversación, con estas puntadas que acabo de dar, es tener una perspectiva, digamos, del impacto que va a tener este motor del desarrollo que significan las regalías para las regiones de Colombia. Hemos visto lo que ha sido los últimos 10 años, ha sido, digamos, quizá las mayores inversiones que han hecho los municipios y los departamentos ha provenido de las regalías. En este momento hay una redistribución donde se alinean los incentivos y donde cuando estamos buscando una reactivación lo más pronto posible, donde el 2021 queremos empezarlo, digamos, con ya proyectos determinados, con una supervisión eficiente de estos recursos, transparente, donde realmente estos recursos lleguen a donde tienen que llegar, pues es que estamos aquí reunidos para entender la magnitud de esta ley, una ley que va al corazón del desarrollo de los territorios, al corazón de lo que significa el desarrollo sostenible, al corazón de la política y de la empresa en las regiones, y al corazón cuando discutimos temas tan importantes como la lucha contra la inequidad. Así que, pues sin mayores preámbulos, quiero darle la palabra al director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, para que nos cuente, digamos, en términos generales, cuáles son los puntos fundamentales de esta nueva ley y por qué es tan importante y por qué se tuvo que reformar la ley de regalías. Doctor Rodríguez, tiene la palabra. Alejandro, muchísimas gracias. Saludo a los compañeros de panel en esta ocasión, al señor Contralor Felipe Córdoba, al doctor Didier Tavera de la Federación de Departamentos, y quienes efectivamente hicieron parte en foros, con trabajo académico, con documentos de la discusión de reforma del Sistema General de Regalías. Y Alejandro, yo diría que el espíritu de la reforma que propuso el presidente de la República era básicamente
sobre lo bueno que ha aprendido Colombia en los últimos 20 años del Sistema General de Regalías. Yo me atrevo a decir que en cosas en que Colombia en los últimos 20 años ha estado como afinando cada uno de los detalles alrededor de cómo se distribuyen recursos que vienen de la explotación y la producción del sector minero energético, cómo mejorarlo poco a poco. Sí, definitivamente el Sistema General de Regalías. Seguramente no es perfecto todavía, seguramente con la reforma tampoco será perfecto y tocará cambiarla en 10 años, no sé, o algo por el estilo, pero indudablemente Colombia ha venido mejorando paso a paso. Yo voy a empezar con 3 cosas que creo que son las más evidentes. Por ejemplo, algo que era muy positivo de la reforma del 2011, que aprendió con respecto al sistema que había en el siglo anterior, era que en el sistema del siglo anterior era un sistema donde había mucha libertad, exagerada libertad del uso de los recursos, y se hicieron famosos los elefantes blancos que el Contralor ha combatido tanto en esta ocasión. El sistema del 2011 creó unos OCAT, creó un sistema de monitoreo, seguimiento y control que lo comparte la Procuraduría, la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación, y cada quien tiene sus tareas, y en eso se avanzó mucho, eso fue positivo, y creo que ahí se evidencia que nos hemos ido sentando las bases y mejorando poco a poco. Pero la segunda cosa, que sí hacía parte de las promesas de campaña del entonces candidato, hoy presidente de la República, era, y usted lo dijo en la introducción, si bien había cosas positivas como el sistema de monitoreo, había otras cosas del 2011 que eran perversas. Por ejemplo, es innegable, no existe una persona sensata en el mundo, ni académica, ni de política pública, que no crea que efectivamente el sector bioenergético genera externalidades, tanto positivas como negativas. Positivas, genera empleo en lugares que nunca hay empleo. Negativas, puede que tenga efectos en el sistema de precios del mercado y por lo tanto todo el mundo se dedique a esa industria y se genere, por ejemplo, lo que es conocido entre los economistas como la enfermedad holandesa, o incremento de precios, inflación de precios en algunos mercados laborales y en algunas cadenas de valor. Entonces, hay externalidades, innegable. Entonces, ¿qué sentido tenía quitarle o bajarle los recursos? Bajarle los recursos a las regiones productoras, era un exabrupto. O sea, eso desde el punto de vista conceptual era un exabrupto. Así como el sistema del 2011 tenía cosas muy positivas, creó un sistema de monitoreo que ha sido muy eficiente, que disminuyó el número de elefantes blancos, tenía unas cosas muy perversas como quitarle recursos a las regiones productoras. Entonces el presidente se eligió con esa premisa. O sea, él dijo, si ustedes me eligen presidente de Colombia, yo voy a devolverle recursos a las regiones productoras sin quitarle a las no productoras. Eso lo hicimos. Ese es el segundo elemento, además de construir sobre lo que se había hecho. Yo personalmente admiro profundamente a quien fue el artífice de la reforma del 2011, que es el doctor Echeverry, Juan Carlos Echeverry, uno de los economistas que mi generación más admira, y que sin lugar a dudas tenía cosas muy positivas, pero en esa faltaba afinar, y lo hicimos. Pasamos de 11% a 25% a regiones productoras. ¿Cómo lo hicimos? Pues disminuyendo los gastos de funcionamiento, para ser muy franco, y los ahorros. Creemos que eso macroeconómicamente no tenía sentido porque se estaba ahorrando una plata que luego se gastaba por el presupuesto general. La tercera cosa, y con esto creo que cierro, era para dar espacio al debate, tenía que ver con, si bien la reforma había creado un sistema de monitoreo, controles, había creado espacios de concertación como es conocido los OCAT, que son los órganos colegiados de administración de las regalías, si bien eso fue muy positivo, ahí pareciera que se le fue la mano un poquito a la ley. ¿Por qué? En el 2011. Porque se crearon, Alejandro, y en esto puede dar fe tanto el director de la federación como el contralor, se crearon 1.152 órganos de ese tipo. Yo soy de región y yo sí lo debo decir con toda franqueza, a mí no me da pena decir. Eso era como si la gente de la región tuviera que pedirle permiso en Bogotá para mover un papel en el sistema general de regalías. No le estoy diciendo para aprobar proyectos, solo para mover un papel. Es decir, para cargar un proyecto, escúcheme esto, para cargar un proyecto en el sistema, tocaba pedir autorización. Era ya un nivel de centralización que era realmente insostenible. Si usted sumaba a que las regiones productoras tenían menos recursos y además altamente burocrático, obviamente se gastaba más en funcionamiento en esos recursos. La poca plata que tiene Colombia del sector bioenergético actualmente con los precios que hay en el mercado emergente de commodities, pues obviamente pues no se veía. Entonces, pues por eso era que en Yopal, en Paz de Ariporo, en La Guajira, pues se oponían a los proyectos del sector bioenergético. No había lo que Amílcar Acosta, el ministro de Minas, mencionaba, la licencia social, porque no había recursos para hacerlo. Entonces la gente no veía ningún cambio de vida, aunque era un sistema bien intencionado. Entonces nosotros
¿Qué hicimos? Esos 1.152 OCAD lo volvimos 8. Así de sencillo. Cogimos los 1.152 OCAD y dijimos, no, pues para eso está la Procuraduría, la Contraloría, hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Seguramente habrá mayor espacio, cada vez la participación ciudadana hará más transparente el uso de los recursos, pero se llevó a un nivel donde no se ejecutaba y lo poco que se ejecutaba se demoraba mucho. Entonces, ese es el pilar. Un sistema más descentralizado, con solo 8 CAD, no 1.152. Segundo, un sistema en el que las regiones productoras tienen más recursos sin quitarle a las no productoras porque gastamos menos, bajamos el número de OCAT y ese tipo de cosas. Y solo por último, que usted lo mencionaba también en la introducción, yo creo que aquí también aprendimos a que hay unos temas en que en Colombia necesitan recursos. ¿Qué temas? Usted mencionaba las minorías étnicas. Pues por supuesto gran parte de las explotaciones de recursos mineralíticos están en zonas en el que las minorías étnicas son mayoría, por así decirlo, donde están ubicados geográficamente. Ellos no tenían recursos del Sistema General de Regalías anterior. Aquí por primera vez se le da. Segundo, se necesitan recursos para medio ambiente. Sería también absolutamente miope pensar que no hay externalidades negativas medioambientales del uso y explotación de los recursos mineroenergéticos. O sea, eso sería casi que una de no ser honesto intelectualmente. Entonces, si usted está generando una externalidad, pues lo mínimo es que la internalice. Eso es el principio básico de economía ambiental. Internalícelo. ¿Cómo lo internaliza? Pues con recursos aportados a eso. El sector del medio ambiente va a tener casi 5 puntos, si uno suma cada uno de los porcentajes, que son exclusivos para ellos. También hay recursos específicos, por ejemplo, para el sector de educación, que también tiene déficits profundos del presupuesto de la nación, y habían acuerdos en ese sentido, se le incluyó. Y hay recursos, usted mencionaba puntualmente para los programas de desarrollo con enfoque territorial, más conocido como los municipios PEDET, en el que se le va a adelantar lo que se iba a financiar en cerca de 9 años, se va a dejar única y exclusivamente para el 21 y el 22. ¿Con qué objetivo? Pues que se acelere ese cumplimiento de esos planes con enfoque territorial, esos planes de desarrollo de los 170 municipios más afectados por el terrorismo, más afectados por el conflicto, y que tendrán recursos del Sistema General de Regalías. Yo me atrevo a decir que esos son, a grandes rasgos, los principales ajustes del Sistema General de Regalías, la propuesta del gobierno Duque, y que, insisto, nosotros, ¿cuál fue la instrucción del presidente? Mire, lo que funciona, que siga funcionando. Así como dice el dicho gringo, no, lo que funciona no lo cambie. Si funciona, déjenlo como funciona. Si hay algo que no está funcionando, pues ajusten. Y eso hicimos. Sobre el conocimiento que había en los últimos 20 años de reforma del Sistema General de Regalías, reconocer lo que funcionaba bien, como el sistema de monitoreo, control y seguimiento, aceptar que habían cosas que tocaba cambiar, como los OCAT, que se estaban exageradamente burocráticos, y mantener algunas cosas, por ejemplo, el gasto en paz, el gasto en medio ambiente, que se necesitaba ampliar. Pues Alberto, muchas gracias. Creo que, digamos, en ese planteamiento de lograr una mayor ejecución, de organizar, digamos, todo lo que significaba una gran burocracia, que era una especie de embudo para que esos proyectos pudieran realizarse, y al mismo tiempo entender que adelantar esas inversiones para el 2021 y utilizar todos los recursos de más de 1 billón de pesos que están disponibles para mover la economía en las regiones el próximo año, va a obligar y va a requerir que la Contraloría, señor Contralor, pues esté con el ojo avisor, realmente supervisando la ejecución de esos recursos. Contralor, ¿usted cómo está viendo, digamos, ese desafío de estos billonarias inversiones que se vienen, absolutamente necesarias para la economía de las regiones, pero claramente donde siempre va a haber tentaciones para la corrupción y gente que quiera dar un zarpazo al erario público? ¿Cómo lo está viendo, Contralor? Querido Alejandro, muchas gracias por invitarnos. Al doctor Luis Alberto, un saludo, y al doctor Didier Tavera. Pues, Alejandro, nosotros lo que hemos podido ver es que hay un gran avance en materia de vigilancia y control. Quedan claros desde la Constitución, desde el Acto Legislativo 05 de 2019, hacia dónde van los porcentajes de recursos. Ya el margen de intermediación que existía antes se reduce mucho. Pero también el tema de los OCADs, que generaba gran preocupación por la corrupción que en muchas oportunidades se generaba,
con varios funcionarios públicos del orden territorial y técnicos del nacional, pues empieza a corregirse. Y en ese sentido, gracias además a la reforma que se hizo al control fiscal, nuestro control concomitante y preventivo nos va a ayudar en el día a día a saber qué es lo que está pasando. Ya la tecnología del siglo XXI nos permite encontrar en línea y en tiempo real que en 19 departamentos del país con recursos de regalías han querido aprobar recursos para la salud ejecutados por empresas de carrocerías de vehículos. O, por ejemplo, también que hay un cartel de la contratación en tecnología en materia de Wi-Fi y estos ambientes de Wi-Fi que hay en el país y de conectividad, en donde ni siquiera le estaban entregando las condiciones mínimas al Wi-Fi, y eso lo podemos detectar ya en línea y en tiempo real. Se generan las alertas y si vemos todo el esquema probatorio, vamos a poder abrir rápidamente los procesos de responsabilidad fiscal y salvaguardar el recurso de los colombianos. Eso es muy importante. También debemos definir que antes no existía la presencia de la Procuraduría General de la Nación en ese sentido. Hoy la doctora Margarita Cabello va a tener la oportunidad de tener este gran avance y presencia en la vigilancia y control de dichos recursos. También ese 1% de todo el recurso de regalías, el 0,5%, lo va a tener la Contraloría General, que lo tiene desde el año 2011, y compartido con la Dirección Nacional de Planeación, pues vamos a poder rápidamente hacer un mejor control, vigilancia en cada uno de los departamentos del país en torno a las regalías. Yo creo que eso es de vital importancia, dejarlo claro, porque allí es en donde vamos a salvaguardar los recursos de los colombianos. Muchas gracias, Contralor. Quiero, Didier, usted fue gobernador de Santander, pues, conoce como pocos lo que significa las regalías para los departamentos. Santander es un departamento productor, sabemos lo que ha significado Barranca para el departamento, lo que ha significado el sector minero energético para Santander. Así que usted está en una posición, y ahora desde la Federación Nacional de Municipios, de ver un poquito el impacto que ve que puede tener esta nueva ley en el desarrollo de las regiones. ¿Qué beneficio le está viendo usted en los próximos 2 años, donde tenemos que tener unas ejecuciones importantes para reactivar la economía? Y por otro lado, ¿qué desafíos ve usted, dado lo que contaba el director de planeación, los obstáculos o las imperfecciones que tuvimos en los 90, después que tuvimos en la última ley, donde pues, claramente se volvió a centralizar todo? En eso, ¿cómo lo está viendo usted entre beneficios y desafíos de esta nueva ley, Didier? Primero, Alejandro, agradecer esta importante iniciativa, poder compartir aquí con el doctor Luis Alberto y con el señor Contralor General de la República este momento histórico para Colombia, y lo digo histórico por lo que está ocurriendo con la pandemia. Usted bien lo mencionaba, yo tuve la oportunidad como congresista de oponerme al cambio del sistema en el año 2011. Y tuve la oportunidad en el año 2019 participar como gobernador en la discusión de la construcción de lo que sería el acto legislativo 005 que mencionaba el señor Contralor del año 2019. Y ahora, cuando llegué aquí el 1 de septiembre a la Dirección Nacional de la Federación de Departamentos, estuvimos nosotros trabajando también ya en el debate específico en el Senado. Sin lugar a dudas, esta nueva reforma, primero, es algo que veníamos peleando desde los territorios, y es garantizar la descentralización. El doctor Luis Alberto Rodríguez, director de planeación, lo ha dicho muy bien. Hoy hay una confianza del manejo del 60% de estas regalías de forma directa, obviamente con un artículo como es el artículo 30, donde debe garantizarse que en tiempo de 6 meses debe haber una garantía de un capítulo especial donde se incorpore cuál va a ser la inversión que se va a dar
como consecuencia de estos recursos que se necesitan de forma inmediata para la reactivación económica, la generación de empleo, el cierre de brechas, con capítulos especiales con recursos que van destinados a la protección ambiental, recursos por primera vez desde el sistema que van destinados a la educación, que es un 5%, cómo se mantiene la bolsa de ciencia y tecnología, inicialmente en el año 2021 con $500 billion de pesos con participación departamental y cerca de más de 600.000 millones ya en el 2022 con una bolsa digamos que una participación y una competencia nacional. Lo que exige el artículo 53 respecto al 40% en todo lo que tiene que ver con una socialización para la bolsa concursable, la capacitación que tiene que darse, la socialización con alcaldes en el cierre de brechas, con comunidades RUN, afro, indígenas, es decir, que tiene una serie de beneficios. Y algo más importante, si el presidente Duque, que aquí exaltamos este compromiso, había dicho que para que existiera equidad, emprendimiento, pues tenía que dársele precisamente sentido a la palabra equidad. Y el director de planeación lo expresaba muy bien. Cuando hay regiones productoras, todo tiene una inflación y demás, y todo va tendiente hacia un solo sector. Y allí empiezan a generarse unas brechas sociales, una inequidad y una desigualdad, que es la compensación que tiene que darse con que haya una mayor distribución para estas regiones y para estos departamentos productores, que según el Ministerio de Minas certificados son 12 departamentos productores, pero garantizando que exista esa bolsa nacional y que haya una distribución frente a estos recursos de acuerdo a las diferentes regiones. Ustedes pudieron ver cómo la región Caribe tiene un crecimiento notable frente a este presupuesto de regalías. ¿Cuál es el gran reto ahora? Nosotros a la fecha, doctor Alejandro, hoy ya 3 de noviembre, hemos hecho ya 28 talleres de las 32 gobernaciones, unas virtuales, otras presenciales, en ese gran reto de capacitarnos, porque ahora lo que viene precisamente es la presentación, la socialización de esos proyectos para que se puedan reactivar y esos 15 billones de pesos de forma inmediata de esta nueva bianualidad, sumados a los 58 billones de inversión del presupuesto de la Nación 2021, pues jalonen y le demos ese empujón que necesita hoy la economía regional, nacional, y que podamos volver en esa senda que veníamos de crecimiento del año 2019 y que efectivamente la pandemia nos bloqueó. Desde esa perspectiva, quiero preguntarle al director de planeación, ¿cómo ve usted, digamos que el desafío de grandes proyectos regionales con esta plata de las regalías versus los pequeños proyectos municipales y departamentales? Digamos, en la ley anterior se buscaba que las regalías tuvieran un impacto en grandes proyectos que impactaran distintas regiones del país, que incluían a distintos departamentos, porque, digamos, siempre hay una tendencia a que cada gobernador, cada alcalde quiera hacer sus cosas y capitalizarlas políticamente, lo cual pues, está en su legítimo derecho. Pero, ¿cómo ve usted de planeación, con una visión digamos, de este tanque de pensamiento del gobierno, donde se necesitan obras para la competitividad del país, este debate entre grandes proyectos de región y proyectos ya más municipales y departamentales? Alejandro, yo creo que ese era de los temas por ajustar. ¿Por qué? Porque efectivamente no se logró, si bien había digamos, el anhelo o el objetivo de política, no se logró tener proyectos regionales. De hecho, en un informe de la Contraloría salía el promedio había diferentes OCAD, ¿sí? Como efectivamente será a partir del próximo año también. Había uno que se llamaba el OCAD regional. Y en el local regional usted lo mínimo que esperaba era que ahí tuviera proyectos regionales. El promedio histórico de los proyectos de local regional eran 9.000 millones de pesos. Yo no hablo por los montos, ¿sí? Los 9.000 puede que sea muy importante para unas regiones, pero hacer un proyecto de 9.000 millones de pesos y pensar que es regional, mire, eso ni siquiera a personas de pueblo como yo se le alcanza a pasar por la cabeza que uno puede hacer un proyecto de región pues de 9.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, hacer un proyecto que impacta a Casanare, Meta y Bichada con 9.000 millones de pesos no alcanza uno a cruzar ni siquiera, si una vía no alcanza a cruzar ni siquiera un pueblo, ¿sí? Ni siquiera un corregimiento. Eso le alcanzará por una placa huella de pronto, para poner electrificación a 10 casas. Cosas. No estoy diciendo que no sea deseable e importante, pero los montos no eran. Entonces, eso no funcionó.
¿Qué hicimos nosotros? Y ahí la Federación de Departamentos sirvió muchísimo, hizo grandes análisis y lo vimos con números, no con el corazón o con el anhelo, digamos, con los prejuicios, sino con números. ¿Qué pasaba? Efectivamente, dado que había tanta burocracia en la ejecución de proyectos municipales, departamentales, pues los regionales los convertían en lo mismo. ¿Sí? Casi que se volvía como un apéndice más de los proyecticos, ¿sí? De los proyecticos chiquiticos, pequeñitos, de las placahuellas aquí y allá, o el bordillo de municipio aquí y allá. Insisto, no estoy diciendo que no sea importante eso. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo el presupuesto general de la Nación, estamos haciendo una inversión histórica en vías terciarias y creemos que es importante. Pero si uno tiene objetivo de política, hacer proyectos regionales, pues no puede hacer ese tipo de proyectos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues alineamos incentivos. Los economistas, eso es lo que hacen, pues buscar los incentivos y buscar pues, los recursos para que se ejecuten los incentivos y para que los incentivos estén alineados. Dividimos. Por ejemplo, Planeación Nacional no participa en las discusiones de los OCAD municipales ni departamentales. Ahí los departamentos y los municipios son absolutamente autónomos. Ahí la responsabilidad debe ser de ellos y será la Contraloría y la Procuraduría quienes efectivamente le hagan seguimiento a esos recursos. Nosotros, por supuesto, seguiremos haciendo análisis, evaluaciones de impacto, análisis académicos, empíricos, de datos, pero no nos metemos ahí. En cambio, en los proyectos regionales, el 40% de lo que es regional, sí nos metemos. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros hacemos el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros hacemos el presupuesto de inversión del presupuesto general de la Nación cada año. Entonces, para responder puntualmente, cuál es el equilibrio perfecto o al menos deseable entre los proyectos pequeños y los proyectos grandes? Pues que cada quien tenga un rubro. En los pequeños sean ágiles, haya bastante descentralización e independencia, autonomía de los entes territoriales. Si quieren hacer una placahuella de 800 millones en corregimiento, adelante, no tiene por qué estar pidiéndole permiso a alguien para mover el papel aquí y allá. Y si comete alguna ilegalidad o algún tipo de falta disciplinaria fiscal, pues para eso está la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. Pero si vamos a hablar de proyectos regionales grandes, pues efectivamente tiene que tener una conversación con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional no es que se va a apropiar los recursos, ni siquiera lo vamos a ejecutar nosotros, ni vamos a decidir quién lo ejecuta, ni nada. Pero sí podemos tener una voz de decir, mire, si usted quiere hacer un proyecto de 8.000 millones de pesos y va a ser simplemente un proyecto de 2 corregimientos, pues no le diga eso regional, eso es un proyecto municipal, porque 2 corregimientos hacen parte de un municipio. Si usted quiere hacer un proyecto regional, pues tiene que involucrarse, tiene que sentarse 2 gobernadores, tiene que sentarse más de un alcalde y así sucesivamente. Luis Alberto, me lleva a una pregunta para el Contralor, pues entendiendo la magnitud de los recursos que están en juego. Estamos hablando de más de 9 billones de pesos que van a manejarse directamente, los van a manejar alcaldes, gobernadores, son recursos muy importantes, muy importantes. Yo diría que gran parte del presupuesto de muchos municipios y departamentos provendrá de estos recursos para que sean invertidos en obras, en proyectos, etcétera. Y desde esa perspectiva, pues hemos visto lamentablemente en muchas regiones donde no hay una institucionalidad muy fortalecida, donde no hay los pesos y contrapesos necesarios, que es muy proclive a que esos recursos, digamos que se puedan perder o, pues digamos que se los puedan robar o por otro lado que tengan dificultad en articular proyectos de impacto como lo vimos en la anterior ley de regalías, las dificultades de presentar proyectos. Y eso va a ser un gran desafío para la Contraloría, cómo se va a supervisar esa cantidad de plata que se necesita invertir para mover la economía del país. Contralor, ¿ustedes tienen algún plan, digamos, de tener un equipo especial para supervisar estos recursos? ¿Cómo está, digamos, la Contraloría preparada un poquito para esta buena noticia de inversiones directas de las regiones, pero con inevitables riesgos? Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Pues para nosotros, hoy tenemos un equipo que va a ser determinante el próximo año y el próximo bienio. Y es todo un equipo de técnicos en regalías, en vigilancia y control, para poder ver todas las etapas, desde los proyectos en planeación hasta la ejecución de los mismos. Y como ya tenemos, digámoslo así, con el acto legislativo 04 de 2019, un control preventivo y concomitante,
pues con la tecnología del siglo XXI estamos pudiendo ver, dependiendo la obra, el contrato que están realizando en línea y en tiempo real, ver qué ejecución realmente tienen, el porcentaje, y recuerden muy bien que ya tenemos visibilidad de fotografías aéreas, satelitales, con drones, para ver cómo va el avance de las mismas. Eso es muy importante, porque hoy, con Compromiso Colombia, ustedes han podido encontrar que se terminó lo que antes era un elefante blanco, como las piscinas de olas en Agua Azul, Casanare o en Yopal, o los pozos de agua profunda en La Guajira, en donde gracias al apoyo y seguimiento en línea y en tiempo real de la Contraloría General se empiezan a terminar dichos proyectos. Y es así que necesitamos generar ese cambio institucional claro para que podamos tener nosotros certeza de que no se nos van a robar la platica de los colombianos, que es lo que tanto necesitamos. Los recursos para la salud, la educación, todos los recursos de tecnología, los recursos que hay en saneamiento básico. Definitivamente necesitamos el apoyo y la coordinación interinstitucional con el DNP, con la Procuraduría y Fiscalía, y desde la Contraloría General de la República. Ustedes han visto que ya tenemos todo un sistema distinto, diferencial, que nos va a ayudar completamente a ese cambio directo y poder en línea y en tiempo real verificar cómo, cuándo, con quién y para qué se están destinando dichos recursos. Y por eso el tema es tan claro como que desde el principio sabremos si los costos nos dan para un proyecto regional o no. Pero además, si el presupuesto que se ha generado da o no da, o si los tiempos que están diciendo según las regiones dan. Eso es supremamente importante, porque desde allí es que empezamos a ponerle coto a quienes quieren empezar a hacer proyectos para luego pedir más recursos y dejar elefantes blancos, que hoy es lo que hemos encontrado en muchas oportunidades con recursos de las regalías. Eso es un gran avance que tenemos y es de gran importancia poder generar esos cambios para mejores resultados. Contralor, ¿y cómo hace la relación con las contralorías departamentales? Digamos, ¿cómo juegan ahí ustedes con las departamentales? ¿Eso cómo se va a manejar? ¿Cómo con esa coordinación? Pues Alejandro, la verdad es que en materia de regalías, las regalías son recursos que dependen es de la nación. Entonces la competencia de vigilancia y control la tiene la Contraloría General de la República. Sin embargo, el Sistema Nacional de Control Fiscal, creado por el Acto Legislativo 4 de 2019, hace que sea el Contralor General, en coordinación con los contralores territoriales, que puedan maximizar, dar mayor eficiencia a la vigilancia y control de los recursos territoriales, para que podamos rápidamente tenerlos, y ya con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, donde lo que hicimos fue conectar las 1.800 bases de datos técnicas del país, en donde se sabe cuáles, desde el registro civil de las personas, la cedulación y todo, qué es lo que está sucediendo, pues avanzar con rapidez y prontitud en línea y en tiempo real para saber qué pasa y coordinar las acciones, no solamente con las contralorías territoriales, sino también con la Procuraduría, la Fiscalía, la Dirección o el Departamento Nacional de Planeación, que es tan importante para tener todas las alertas correspondientes y que no se pierda la platica. Perfecto, Contralor. Didier, ¿qué tanto ve usted que esta nueva repartición de las regalías fortalece la descentralización? ¿Qué tanto ve usted también que va a dinamizar la economía de las regiones? ¿Y qué recomendaciones ve usted, digamos, habiendo estado como senador y después como gobernador, para que se ejecuten bien los recursos? ¿Cómo lo está viendo desde la Federación Nacional de Departamentos? Mire, definitivamente descentralización, sí. La confianza que ha dado en este momento el nuevo sistema del manejo de ese 60% de regalías directo en cabeza de gobernadores y alcaldes, eso va en el camino correcto a la descentralización, a esa autonomía.
Lo siguiente es cada uno de los escenarios que se le han ido dando destinación específica de recursos para educación, para el sistema ambiental de este país, el 10% de ciencia y tecnología, así como también dentro de ese porcentaje, hoy casi que podemos decir, y el doctor Luis Alberto lo sabe, es casi un 64% esa autonomía que se tiene dentro del sistema del 100% de regalías. Cuando se pasa de desahorrar del 22 al 4% y se eliminan todos esos gastos de funcionamiento que se tiene y se da esa confianza en los territorios, realmente es un aliciente. El señor Contralor bien lo explicaba. Hoy, gracias a la efectividad de ese control previo, concomitante, y en ese trabajo de compromiso Colombia, pues se lograron desentrabar escenarios como el que hicieron de los colegios a través del Fondo de Infraestructura. Hoy todos los colegios que debieron haberse terminado el año pasado están siendo reactivados y están entregando estas obras gracias a la acción efectiva del señor Contralor. Nosotros sí creemos hoy que este nuevo sistema le va a dar un empuje directo, y tan es así que por eso desde la Federación Nacional de Departamentos nosotros hemos venido acompañando ya 28 mesas técnicas. Ahora con mucha responsabilidad debe dársele viabilidad a esos proyectos, utilizar de forma apropiada y rápida estos recursos. Y sí creemos que la reforma del 2011 era necesaria, quizás fue en detrimento de los departamentos productores, hubo una redistribución en el país, hoy se vuelven a encauzar. Y como todo, van a haber reclamos de algunas zonas donde dice, venga, yo estaba recibiendo estos recursos, pero vuelve a incentivar que en los departamentos productores se permita haciendo exploración, se permita seguir haciendo investigación, exploración y obviamente la extracción. Pero el gran reto es que en estos momentos de pandemia, es que en ese año, en ese bienio, el 2021, la planeación lo ha dicho muy bien, debe haber una estrategia de que el 2021 vale por 2, y rápidamente se tienen que presentar esos proyectos, se tiene que hacer esa contratación y poner en marcha esa ejecución. Y ahí va a ser vital el acompañamiento del señor Contralor, porque bien lo ha dicho, nosotros queremos acompañar la ejecución, la contratación, para no tener que estar después sancionando, porque cada vez que hay sanciones, pues se queda la obra inconclusa y no tenemos allí, sí, tenemos unos responsables, pero la comunidad está perdiendo de tener una obra de cierre de brechas, de agua potable, de educación. Y ahí es la tarea importante que está realizando hoy el señor Contralor General de la República. Didier, ¿la Federación va a tener algún acompañamiento a los departamentos en este proceso, y dado que el 2021 va a ser tan determinante en estas inversiones billonarias para reactivar la economía del país? ¿Va a haber, digamos, algún tipo de recomendaciones que van a hacer ustedes? Así es, nosotros tenemos ya en estas 28 mesas técnicas, solo nos faltan 4 departamentos. El día de mañana y el jueves vamos a tener a Magdalena Bichada, que nos falta. Cerramos con Cundinamarca y Norte de Santander los 32 departamentos, porque ahora viene una recomendación, y aprovecho para decírselo al doctor Luis Alberto, vienen las recomendaciones a lo que va a ser la comisión rectora de regalías. Y ahí es donde viene nuevamente, que es toda la regulación del sistema, y ya tenemos un acervo, hemos venido recogiendo las inquietudes, y el segundo acompañamiento que vamos a hacer es precisamente en la presentación de estos proyectos, porque hay departamentos y hay regiones con mayor capacidad técnica y hay otros con más deficiencias. ¿Qué vamos a hacer desde la Federación, como ya lo hemos hecho en estas 28 mesas técnicas para completar el ciclo de los 32 departamentos? Es que vamos a darles acompañamiento técnico en los proyectos prioritarios, vamos a ir de la mano con Planeación Nacional y vamos a hacer todo este seguimiento. De hecho, este jueves ya tenemos una capacitación que lidera el Departamento de Nacional Planeación y que estamos convocando desde la Federación, precisamente en lo que va a ser el nuevo sistema, en lo que va a ser el capítulo de la Comisión Rectora, y esperamos darle toda esa celeridad, como también seguir acompañando y pidiéndole al señor Contralor de la República esa dinámica que ha venido teniendo de salir a las regiones, estar en ese contacto para que podamos empujar y jalonar y que esos recursos estén donde tienen que estar, en el bienestar social, traducido en crecimiento social y en ese desarrollo económico que tenemos que tener. Luis Alberto, ¿cómo ves desde Planeación, digamos, el desafío de la ejecución de los proyectos? Aquí, digamos, necesitamos mover la economía, y Colombia lamentablemente, digamos, ha demostrado históricamente una dificultad para ejecutar obras, ejecutar proyectos, por mil razones de burocracia, de santanderismo, de vigilancia, de todo tipo de pasos que se tienen que cumplir. En fin, ¿cómo está viendo desde Planeación, digamos,
la posibilidad con estos más de 15 billones de pesos que se vienen en los próximos 2 años de inversión que van a ser fundamentales para irrigar la economía de los territorios, pero donde no queremos que gran parte de estos recursos terminen en obra gris, elefantes blancos, como pues lamentablemente nos ha pasado en el pasado. Sí, Alejandro, yo creo que esos son como de los retos más grandes en política pública, ejecución rápida, pero además, obviamente, que sea transparente, que sea bien planeada. Yo creo que ahí hemos tenido avances. Por ejemplo, los proyectos con pliegos tipo. Eso facilita los dos objetivos de política. Por un lado, que se ejecuten rápido, porque pues ya tienen un formato, etc. Y segundo, que sea fácil vigilarlos y controlar, porque pues la transparencia es mucho más fácil cuando hay segmentos que se pueden hacer tareas, que se pueden hacer con analítica de datos, como lo está haciendo el Contralor, con análisis estadístico, porque casi que la dispersión y la desviación de los proyectos tipos son muy bajos. Eso es una forma. Lo segundo, yo creo que saber en qué meterse es clave, y fue una de las disposiciones más estrictas en la ley de regalías, tanto en acto legislativo como en el sistema. No tiene sentido que, por ejemplo, planeación del gobierno nacional esté metido en todo. No tiene de verdad pretender que en algún momento va a ser posible eso, factible, y que lo va a hacer bien, ágil, rápido. Pues eso es como una presunción de ser todopoderoso que de verdad yo tengo mis dudas. Con el sistema que diseñamos, en el que tenemos participación en lo de medio ambiente, tenemos participación en lo de paz con la consejería del doctor Archila, la Consejería para la Estabilización, los que tenemos participación en Ciencias, Tecnología e Innovación con el Ministerio de Ciencias, tenemos participación en el local regional, que son como las grandes discusiones. Ahí seguramente las capacidades del gobierno nacional son muy útiles para lograr proyectos rápidos, ágiles, que se ejecuten y que no sean elefantes blancos ni que queden en obra gris. Y yo también lo debo decir, y con esto termino, creo que también se ha generalizado y se ha cargado como una narrativa sobre los proyectos de regalía y los proyectos en realidad con financiamiento de gobiernos nacionales en Colombia, donde yo creo que estamos pasando ya de realismo. O sea, ya estamos entrando a una generalización, y hay proyectos muy valiosos. Mire, el Contralor contaba, hay uno de los que cuando yo lo conocí me impresionó, el de la piscina de olas. Estaba completamente siniestrado hace 5 o 6 años, se demoraban como 10 años construyendo. Es un proyecto que funciona ahora, funciona a la perfección. Sí, habría sido deseable que hiciera mejor un acueducto antes que eso, indiscutiblemente, nadie discute eso. Pero una vez ya hicieron la inversión, pues maravilloso que ya funciona, y es público y la gente puede ir, es un parque, etc. Hay otro que yo conozco en mi región, en el Cesar, en el que estuvo metido mucha gente y al principio tuvo muchos problemas. La Universidad Nacional en el municipio de La Paz, en el Cesar, financiada con recursos de regalías. También hay procesos exitosos, y yo creo que este sistema de regalías tuvo como principio eso: cumplir las promesas del presidente, devolver las regiones productoras y quitar a las no productoras, bajarle la carga burocrática, pero también reconocer que había cosas que funcionaban, los pliegos tipos, que habían cosas que funcionaban en el OCAT de los PEDET, y así sucesivamente. No tengo la menor duda que el sistema general de regalías, complementando con el presupuesto general de la Nación aprobado el 20 de octubre, que lleva casi a 6 puntos del PIB, 58 billones de pesos la inversión pública el próximo año, van a ser la cuota inicial de la reactivación en Colombia. Contralor, ¿qué recomendación le da usted a los alcaldes y a los gobernadores de cara a la buena noticia de manejar pues, estos recursos, pero también al riesgo de que se manejen mal? ¿Qué recomendación le daría usted a todos esos gobernantes hoy? Pues, Alejandro, muy importante que ellos ejecuten según la ley los recursos, pero además de eso, que no se presten para hacer marrullas al presupuesto público, porque los vamos a pillar. Y además de eso, ya la tecnología del siglo XXI nos va a alertar rápidamente si se están saliendo de la línea. Por eso es de vital importancia a estos mandatarios locales que les ha tocado muy duro con la pandemia este año, pero que además van a tener un gran reto, y es la ejecución de estos recursos y tan
montos tan altos, digámoslo así, es que efectivamente puedan pedir acompañamiento de la Procuraduría General, de la Contraloría General de la República, para que estén seguros de cómo poder ejecutar los recursos públicos y que luego no tengan dolores de cabeza en el futuro. Eso es supremamente importante. Adicionalmente, tener todos los elementos claros, ya que dichos proyectos igual tendrán que pasar por el visto bueno de algunos técnicos y en ese sentido que cumplan con todos los requisitos para que no tengamos elefantes blancos con esta nueva inversión de 58 billones de pesos que viene para el próximo bienio. Muchas gracias, Contralor. Didier, una pregunta final. Bueno, usted fue gobernador, sabe la dificultad y el desafío que significa sacar adelante este tipo de obras. Usted, en ese sentido, desde la Federación Nacional de Departamentos, ¿qué recomendación le da a estos gobernantes? Los gobernadores, al igual que los señores alcaldes, tienen un plan de desarrollo. Obviamente tiene que haber una modificación y acaba de haber un capítulo nuevo en este artículo 30, como lo mencionábamos, de la inscripción o de la modificación dentro de los 6 meses siguientes vía decreto al plan de desarrollo, incorporando cuáles van a ser los proyectos que se deben tramitar a través del presupuesto de regalías. Y la recomendación necesariamente son 2 caminos que tienen que trabajar de forma paralela. Una es terminar este año los saldos con el antiguo sistema 31 de diciembre, que es vía OCAD departamentales y regionales, o empezar acumulando los saldos de este año con la bianualidad del año 2021 en la aprobación de forma directa que tiene ellos de este 60%, con la responsabilidad, con la celeridad, pero sobre todo con la seriedad que se necesita para jalonar ese desarrollo social y ese crecimiento económico de las regiones, e ir de la forma paralela trabajando en lo que tiene que ver con los recursos del 40%, donde necesitan la participación de la Secretaría Técnica de Planeación nacional, y allí es un gran reto porque precisamente es una bolsa regional de este 40% y tendrán que concertarlo con los gobernadores de la región, con los alcaldes y darle celeridad y darle trámite en otras vías donde vayan a apostarle a la competitividad, donde le vayan realmente a apostar a ese desarrollo económico, a ese crecimiento, porque en el 60% son cierres de brechas destinados a educación, los recursos aparte que vienen de los municipios PEDET, lo que tiene que ver con el OCAD de Cor Magdalena, es decir, son unas líneas muy específicas y la campaña y la estrategia de planeación nacional que aplaude la Federación Nacional de Departamentos de que el 2021 vale y cuenta por 2, es porque necesariamente viene un gran desafío. El 2021, y desde ahora lo hemos dicho, no hay tiempo de descansar desde este momento, ya esta semana debe quedar aprobado ya la bianualidad del Sistema General de Regalías, debe ser votado en comisiones conjuntas económicas y luego en la plenaria para que pueda iniciarse todo ese motor de desarrollo y de movimiento. El reto es enorme, la Contraloría no va a parar, no va a tener descanso, Planeación Nacional va a tener un esfuerzo enorme, además de sus temas propios, lo que tiene que ver con la Secretaría Técnica, así es que hay que hacer una planeación y desde la Federación pues vamos a estar muy atentos, por eso estos talleres y estas capacitaciones, nosotros vamos a estar en los primeros 6 meses del año entrante visitando 2 regiones por mes. Vamos a ir en capacitaciones directas con la Federación, con todo el equipo técnico que se tiene aquí desde la Federación, porque no hay tiempo que perder y necesitamos movilizar de forma inmediata estos recursos, además porque luego entra una dinámica electoral que es el año 2022, tanto presidenciales como de Congreso, y viene lo propio en el 2023 de las locales, así es que por eso de las peticiones que hacíamos nosotros de la eliminación de la ley de garantías, ya que no hay reelección presidencial, para que no se trastoquen toda esta serie de convenios interadministrativos. Así es que, Alejandro, el reto es muy grande, realmente aquí no hay descanso, se necesita mucha responsabilidad. Hoy yo creo que en la región no puede darse la frase de que el político no trabaja, al contrario, aquí tiene que haber políticos trabajando, técnicos trabajando, sociedad civil pidiendo, controlando y obviamente un equipo técnico y de control como tiene que ser la Contraloría General de la República. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles se nos acaba el tiempo, por acompañarnos en esta conversación que creo que es absolutamente no solo pertinente, sino crucial para el país. Ya todos hemos visto lo que ha sido el 2020, un año
absolutamente inédito en la historia de Colombia. Los pronósticos de la recesión económica son cifras que nunca se habían visto en la historia del país. Y en ese sentido, pues, no solo los gobernantes, los alcaldes y los gobernadores que recién llegados les tocó enfrentar esta especie de tsunami de una manera en que nadie estaba preparado, sino para el propio gobierno. Y hoy, cuando ya ha pasado el tiempo, cuando estamos empezando a entender la nueva normalidad, empezando a mirar las cosas un poco en perspectiva, a tomar las decisiones importantes de cara al 2021, cuando el país se está abriendo, pero al mismo tiempo abriéndose, venciendo el miedo para poder seguir la vida, para poder consumir, para que la economía se reactive, pero al mismo tiempo actuando con responsabilidad frente a unos rebrotes que estamos viendo en el mundo. Así que pues tenemos que movernos en este mundo incierto, en este mundo muchas veces lleno de zozobra, pero no podemos tenerle miedo al futuro. Y yo creo que desde esa perspectiva lo que sucede con esta nueva ley de regalías pues es una muy buena noticia para Colombia, es una noticia donde como decía el director de la Nación, los incentivos están alineados, se han hecho unas correcciones a unos montos de recursos que son quizás los más importantes para las regiones de Colombia, y se ha quedado claro es que este es un país de regiones, el consumo interno es el que ha movido la economía del país, necesitamos que esos recursos se ejecuten bien, necesitamos buenos proyectos, necesitamos todo un trabajo colectivo, institucional, de acompañamiento de la Contraloría, de Comercial Contralor, de la Procuraduría, de Planeación, de la Federación de Departamentos que están hoy sus representantes, pero de la sociedad civil en general, y en particular con estos ajustes que hemos visto, donde se van a manejar de una manera directa los 60% de estos recursos, donde se va a fortalecer esa descentralización. Así que está a prueba la institucionalidad en general para que estos recursos se ejecuten bien. Está a prueba con esta nueva ley también gran parte de la reactivación de las regiones, es decir, que estos recursos realmente generen el empleo que en muchos territorios hemos visto unas cifras aterradoras de por encima del 30, 35, 40% en particular en mujeres y en jóvenes. Y realmente, digamos, está a prueba también el liderazgo y la integridad de estos gobernantes, de alcaldes y gobernadores que van a tener un margen de maniobra que no tenían antes, una autonomía que no tenían antes, que lo que permite facilitar la ejecución, pero al mismo tiempo puede ser, digamos, que una tentación para corrupción que, como dijo el Contralor, al que trate de desviar los recursos, a dar un ser paso al erario público, le caerán los organismos de control, que esperemos que suceda. Así que, pues, muchísimas gracias por esta conversación, señor Contralor, señor director de Planeación, señor director de la Federación de Departamentos, muchas gracias por esta conversación, y Clara, me ha quedado perfectamente claro la magnitud del tema que nos espera en el 2021, un desafío que no solo es de ustedes, que van a estar al pie del cañón, de los gobernantes que tendrán, digamos, esa facultad de liderar esos procesos, pero de la ciudadanía, incluidos los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Mil gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, muy amable. Señor Contralor, señor Director. Muchas gracias. Buenas tardes. En Colombia hay más para todos. Hay más sueños por cumplir, más esperanza para el futuro, más proyectos para mejorar la vida de todos los colombianos y más recursos para hacerlos realidad. El Sistema General de Regalías ahora es más fuerte, destinando los recursos provenientes de la producción de minerales e hidrocarburos a proyectos en todas las regiones del país, para que lleguen de manera más ágil y equitativa a más colombianos, invirtiendo en proyectos de impacto social, promoviendo la transparencia en su ejecución con seguimiento y acompañamiento oportuno, permanente y gratuito. Las regalías impulsan el progreso del país, con más inversión para mejores obras de infraestructura vial, eléctrica y acueductos, más colegios para fortalecer la educación y más inversión en ciencia e innovación para el futuro.
más hospitales para llevar salud y mejor calidad de vida a más colombianos. Y más participación para dar oportunidades a todos. Entregamos más bienestar a través de obras que despiertan optimismo y dibujan sonrisas. Y por primera vez se destinarán recursos para proyectos medioambientales y de desarrollo sostenible de nuestro país. El hogar de todos. Ahora más que nunca, los colombianos podemos creer en un futuro que nos incluya a todos. Sistema General de Regalías. Más para todos. Departamento Nacional de Planeación. El futuro es de todos.